cómo, entre todos, acordamos algunas medidas que pongan un límite al precio de la energía. Saben que Sánchez lleva varios días de gira, creo que son 10 los jefes de gobierno con los que se ha entrevistado para intentar llegar hoy con un respaldo, digamos, suficiente, mayoritario, para seguir defendiendo que hay que desligar el precio de la luz del precio del gas. No lo tiene nada fácil, porque algunos de los que no están de acuerdo son gente con peso, como Alemania, Lorena. Sí, es que no solo Alemania, también otros países que por el momento parece que tienen sus reservas. Bueno, la cumbre europea arranca hoy, va a durar 2 días y los países miembros se van a tener que poner de acuerdo con un objetivo: frenar los altos precios de la energía. Pero hay posiciones enfrentadas y Bruselas por ahora además se pone de perfil. Bueno, España y los países del sur defienden imponer topes a los precios, mientras que Alemania, Holanda y los países nórdicos siguen en contra de cualquier intervención en el mercado eléctrico. En lo que sí se ponen todos de acuerdo por ahora es en trabajar en cerrar una compra conjunta de gas de cara al invierno que viene. Así que veremos, porque la gran duda es si se limitarán los precios del mercado mayorista o si se optará por subvenciones a los consumidores o redistribuir esos beneficios extra de las eléctricas. Quedan 2 días por delante, así que veremos. Vamos a ver qué ocurre. Es desde una reunión clave. De hecho, el Gobierno lo había fiado todo, digamos, a lo que ocurriese en Europa para poder comprometerse luego en la reunión con los transportistas y trasladarle el anuncio de las medidas que quiere aprobar. Lo que sí sabemos es con lo que partimos, con lo que va a Bruselas. 14 puntos desarrollados por el equipo de la ministra Rivera. Marta. Eso es, María. El equipo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, está trabajando en hasta 14 propuestas distintas para bajar el precio de la electricidad y del gas. Trabajan, dicen los funcionarios y el equipo técnico de la ministra, hasta altas horas de la madrugada y vuelven a las 8 de la mañana porque están trabajando sin descanso en esas propuestas, en ese paquete de medidas que van a llevar para rebajar la factura eléctrica que están recibiendo los hogares. Trabajan a contrarreloj, como les estamos contando, porque la decisión depende del Consejo Europeo, que se celebra hoy y mañana en Bruselas y que va a emitir una solución a este problema al que se enfrentan los ciudadanos el próximo 29 de marzo. Podemos propone que en ese plan de choque que va a elaborar el Ejecutivo se incluya un cheque energético de 300 euros a aquellas familias cuya renta conjunta no supere los 70.000 euros anuales. Una iniciativa que están negociando ahora mismo en el seno del Gobierno y cuya gestión dependería de las comunidades autónomas. Bueno, veremos en qué queda la propuesta. Se la ha apostado muy fuerte Pedro Sánchez en este proceso por conseguir apoyo de Europa, y ahora mismo no está claro que en esto lo de desvincular el precio de la luz al gas, que eso sería algo que tendría efecto, se supone que inmediato, lo vaya a conseguir, ¿no? La vinculación del gas al precio de la electricidad era un instrumento para forzar a los países a la transición ecológica. Entonces, claro, pudo tener sentido en su momento, pero ahora no lo tiene en una situación de emergencia. O sea que la propuesta de desvincularlo a mí me parece sensata dentro del desconocimiento general que tengo con estos temas de una enorme complejidad. Se oponen Alemania, Holanda. Yo creo que que cuando Alemania se opone a algo, creo que podemos dar por hecho que es muy complicado superarlo, aunque es cierto que el presidente del Gobierno hizo una gira por Europa para intentar tener aliados, pero me da la sensación de que lo más probable es que sí pase a lo mejor por lo que comentabais antes, de topar los precios de la energía y no tanto por desvincular una cosa de otra. Era muy sensato esperar a ver qué pasaba en esta cumbre para ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Pero claro, esto es que tú no le puedes decir a colectivos que están asfixiados que se esperen 15 días a ver qué me dicen en Europa, y que ha sido el gran problema de la estrategia del Gobierno. Hace una semana era una opción, ¿no?, esperar a la cumbre. En una semana han pasado tantas cosas. Claro, es que ahora resulta que en cuestión de horas cambian las cosas de una forma vertiginosa. Yo creo que el Gobierno lo que esperaba era, primero, conseguir que Pedro Sánchez con su gira convenciese, cosa que de entrada ya no, porque salió con una propuesta que ha cambiado sobre la marcha, que tiene una cierta aceptación en los países del sur, no así en el norte, pero oye, que Alemania esté en contra tampoco garantiza que no vaya a salir, porque Alemania también estuvo en contra de la Comisión Europea, de la propuesta de la Comisión de convertir el gas y las nucleares en energía verde, y a la Comisión, digamos que le tocó un pie, porque siguió adelante con lo mismo. A ver, lo que sí debería
a lo mejor lo que sí debería haber hecho este gobierno, que se ha manejado siempre muy bien con el anuncio, con los globos sonda, con los... Pues hacer lo que ha hecho Francia... Bueno, y tú llámale como quieras. Yo creo que lo hace bastante la propaganda. Lo de enfrente, esto hila muy fino, esto tráetelos mucho porque, joder, no hay forma de... Israel, anunciar lo que ha hecho Francia y lo que ha hecho, por ejemplo, Italia es propaganda, no lo sé. Lo que ha dicho es anunciar lo que va a hacer y que implementará a partir del 1 de abril. Pero lo que ha hecho Francia y lo que ha hecho Italia, entre otras cosas, a lo mejor se tiene que modificar, a lo mejor no es eso lo que acaban haciendo el 1 de abril. Entonces, ¿el gobierno podía haber hecho eso? Sí. Yo creo que le hubiera ido mejor. Creo que no han medido lo que se venía encima y tal como se iba a poner la calle. Pero oye, que a partir de ahí, que habrá medidas, por supuesto que va a haber medidas. El gobierno no ha dicho nunca que no vaya a tomar ninguna medida. Yo creo que el gobierno tiene en su mano no tanto topar, sino cambiar el pool energético que tenemos en España, que es hiper dañino y provoca, entre otras cosas, esos precios desorbitados. Mira, si me queréis cerrar la boca, decir eso que no ha hecho ningún gobierno anterior. Es decir, esta problemática de que el último que entra en el pool, que es el caro, pues eso lo podía haber hecho cualquiera, ¿sabes? Es decir, pues eso es lo que estoy diciendo. Por eso, pero bueno, que te digo que este gobierno a ver si lo hace. Igual que no lo han hecho los anteriores, con los que a lo mejor yo podía tener más sintonía. No, si están muy finos ahí al frente, ya te digo. Lo que puede o no puede hacer el gobierno en función de hasta qué punto venga de Europa con apoyo. A Juan Ramón Rayo, que es economista, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a pensar que le va muy bien y viene de aquí con cosas consensuadas, o que no le va bien pero tiene que reencontrar una solución, Pedro Sánchez, a dar una respuesta a la gente que está en la calle. ¿Cuál es el margen? ¿Qué se puede hacer para dar una respuesta? Y la respuesta es muy simple, lo que le están preguntando es: ¿puede usted bajarme el precio? Lo va a hacer de los carburantes, de las energías. Sí, bueno, aquí hay dos problemáticas distintas, ¿no? Una es la del mercado eléctrico, que es de lo que estáis hablando ahora mismo. Cambiar el sistema de formación de precios marginalista por otro tipo de mercado, no pensemos que es en absoluto la panacea. Reino Unido no tiene un mercado marginalista, sino que tiene un mercado pay as bid. Cada central cobra en función del precio que pide cobrar. Para que no se nos pierda nadie, cuando hablas de marginalistas, que está vinculado a la último sistema que entra a generar... Eso es, gas, desvincular el luz del gas que aporta el sistema, exacto. El precio de la última central que entra a suministrar electricidad es la que fija el precio que cobran el conjunto de centrales que producen más barato. En Reino Unido eso no es así. Cada central cobra un precio en función del precio que pide cobrar. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Pues que las centrales que producen muy barato, como saben el precio al que está el gas, piden cobrar el precio del gas. Por tanto, actualmente te dicen, yo puedo producir a 10, porque como voy a cobrar 200, te revelo realmente cuánto me cuesta producir. En Reino Unido, cada uno cobra lo que pide, pero como al final todos tienen que vender, porque si no, no hay suministro energético suficiente, todos te dicen, pues yo quiero cobrar 300, aunque me cueste producir 10. Entonces tú ahí puedes topar el precio del gas, que es un poco lo que plantea el gobierno, pero... eso no es una receta sin problemas. Por un lado, va a tener que compensar a las centrales de ciclo combinado, porque si el gas cuesta 600 y no pueden cobrar más de 180, pues lo tiene no que dar por otro produciría. lado, ¿no? Claro. Y por otro lado, las otras centrales, pues, a ver, tú puedes topar el precio en el pool, pero es que no toda la electricidad se vende en el pool. Mucha electricidad, especialmente a grandes empresas, se vende con contratos bilaterales, y eso no creo que lo tope. Y si no topa esos contratos bilaterales, pues una empresa puede vender con contratos bilaterales a un precio superior al del pool. Entonces, yo creo que ahí, por mucho que se diga, hay poco margen para rebajar el precio de la electricidad. Aparte de los problemas que genera a la hora de desincentivar la inversión en otro tipo de centrales, que ese es el argumento principal de Europa. Y luego está la problemática de los carburantes, que ahí tampoco tiene mucho margen para hacer, porque el problema fundamental es que la materia prima... Bueno, hay dos problemas, que de uno no se está hablando tanto. Uno es que la materia prima se ha encarecido mucho, y el otro que las refinerías están a pleno rendimiento y sus costes también se están encareciendo mucho porque las refinerías refinan con gas. Con lo cual, si el gas se encarece, el refino de diésel también se encarece. Por eso el diésel está aumentando sobreproporcionalmente a la gasolina. Y de hecho,
hay riesgos en los próximos, lo están advirtiendo las petroleras, hay riesgos en los próximos meses de que haya problemas de abastecimiento de diésel, no por falta de petróleo, sino por falta de capacidad de refino. Quiero decir que el momento de volver a racionar, que eso se vivió en una crisis en la que me temo que ni siquiera habías nacido, pero estamos hablando de años 70, eso de racionar combustible puede ser una realidad también en España, en Europa, más al margen de lo que estamos hablando hoy, por la situación en la que estamos viviendo. Claro, si no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda, solo hay dos formas. Bueno, puede haber más, como sorteos y demás, pero digamos dos formas habituales de afrontar ese problema. Una es vía precios, que suban los precios todo lo necesario para que quien no valore lo suficiente el bien o no pueda pagarlo no lo pague, y por tanto se raciona vía precios, y otro es vía cantidades. No permito que suba el precio a partir de cierto nivel, y como no va a haber para todos, pues digo quién puede cada uno un poco. Claro. El problema de este último sistema es que, por un lado, puedes terminar asignando combustible a gente que no lo valora especialmente. Imaginemos, pues si cada uno tiene derecho a X litros de diésel al mes, puede haber gente que a lo mejor no le suponga un gran sacrificio no utilizar el coche. Lo del trabajo. Y en cambio otra gente que lo necesite porque tiene gente mayor en casa. Exacto. Entonces, como no discriminas por ahí... Y luego el otro problema es que si no dejas que los precios suban, no incentivas el aumento de la oferta. Por ejemplo, nueva inversión en refinerías, nuevas prospecciones petroleras para encontrar y extraer nuevo petróleo, con lo cual es un mecanismo bastante más ineficiente, aunque a algunos les pueda parecer más justo. Entonces, no hay soluciones mágicas. No es fácil. Ahora, solo un dato, porque este dato creo que es bueno que lo sepamos. Dime. Una cosa es el problema de que el precio del carburante se esté elevando, y otra es que como el precio del carburante se está elevando, el gobierno también está cobrando más impuestos sobre ese precio del carburante, porque no es lo mismo el 21% de 100 que el 21% de 200. Bien, si los precios actuales se mantienen, los transportistas a finales de año habrán pagado en IVA alrededor de 1.200, 1.300 millones de euros más de lo que habrían pagado con los precios a principios de año. Y es un IVA que recaudará el gobierno. Claro. No olvidemos que el gobierno les ha ofrecido 500 millones de euros, y parte de eso con un impuesto que pagarían las petroleras. Es decir, los camioneros, los transportistas están pagando 1.300 millones más de lo que habrían pagado sin aumento de precios por el IVA, y se les promete devolver como mucho 500. Bueno. Vamos a ver cómo sale lo de hoy. Ya nos has planteado un panorama un poquito raro, porque no es fácil, y vamos a ver qué agujero deja en la economía, que de eso lo tendremos que evaluar en unos días. Probablemente tendremos ya más capacidad para saber cuando acabe esta huelga el daño que nos ha hecho en una economía que ya estaba tocada. Juan Ramón, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.